Sea bendito el nombre del Señor. ¿Sabe que hay cosas maravillosas que el Señor tiene preparadas para usted y para mí? ¿Amén? ¿Cuántos creen esto? Quiero ver con usted un tema que me ocupa sobremanera muchas veces, que tiene que ver con la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús murió por ti, murió por mí? ¿Amén? ¿Sí? ¿Usted lo cree? Bueno. Vamos a ver un segundito un tema que quiero tratar con usted. Vamos a leer un texto en la Biblia. La primera carta de Pedro, capítulo 1, del 17 al 21. La primera carta de Pedro, ¿está ahí? Bien. Del 17 al 21. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, perdón, estoy leyendo la segunda, capítulo 1. Me dormí. Primera de Pedro, ¿sí? Capítulo 1, del versículo 17 al 21. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Primera Pedro, especialmente hacemos hincapié en el versículo 18 y 19, porque encontramos aquí la base principal del Evangelio. Sabiendo que fuiste, ¿lo vemos? Fije ahí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha. Yo creo que antes que nosotros podamos apreciar la grandeza de la salvación, de la redención, de la obra de Cristo, tenemos que tener en cuenta algo importante. Tenemos que tener en cuenta la gravedad de nuestro pecado. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas el regalo, o sea, la redención, el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. De tal manera que nosotros, si pertenecemos al Señor Jesús, pero pecamos una y otra vez y creemos que acá no pasa nada, estamos en serios problemas. Porque nos enfrentamos a situaciones tremendas con respecto al pecado.
La Biblia habla mucho sobre esto. Habla si mora el pecado en ti. Habla, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Cuando se expresa de la redención, dice que nosotros éramos prenda de pecado, aunque creíamos aún las cosas buenas que nosotros creíamos, dice la Biblia que estábamos en esa condición, alejados de Dios. El pecado puede venir en diferentes formas. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que el pecado siempre es un acto de desobediencia a Dios. Estaba pensando un poquito porque hoy yo le di una tareita a una de mis nietas y es como que se la estoy respondiendo. Y si le pongo 2 algodones que no escuche, esperemos que no esté escuchando. Mi pregunta es, dije, haceme un trabajo y poné por qué los hombres, por qué desobedecemos. Argumentame por qué desobedecemos. ¿Por qué desobedeces? Y vamos a ver si la lleva, pero si escucha estamos al horno. O sea que el tema de la desobediencia es puntual en la vida del hombre. ¿Por qué el pecado? Porque el hombre le dio la espalda a Dios, desobedeció a Dios. Cuando Dios le indicó claramente lo que él tenía que hacer, vino el diablo, lo tentó, lo fascinó y la mujer entró en el diálogo con él. Nunca converse con el enemigo. Yo suelo decir, cuando van los partidos y son amigos, los jugadores de un equipo y del otro son amigos, yo digo, jamás hay que saludar al enemigo, por más que sea tu amigo. Después somos amigos, después que terminó el fútbol, el partido. Pero ¿cómo vas a abrazar al enemigo? Imposible. Antes de jugar el partido estás abrazando al enemigo. No. Después. Si querés nos abrazamos. Pero la realidad es que entrar en diálogo con el enemigo, estamos en un serio problema. Siempre vamos a estar como en peligro muy serio. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Sabemos la segunda parte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Pero la paga del pecado es muerte. Entonces, antes de ver el tema de la redención, tengo que tener claro la condición del hombre de pecado. ¿Por qué? El pecado en el hombre, por la desobediencia a Dios. Y déjeme decirle que el hombre naturalmente desobedece a Dios, porque está en sus raíces. El hombre tiene en sus raíces el pecado de sus orígenes. Es cierto que Cristo vino y derramó su sangre por nosotros. La sangre de Jesús obró la liberación de nuestros pecados. Ahora, ¿qué hace el pecado en nosotros? Digo, puede venir en diferentes formas, pero siempre debe ser visto como un acto de desobediencia que nos separa de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias dolorosas del pecado? El pecado engaña. Número 1, engaña. Vamos a hacer una serie vamos a ver algunos aspectos con respecto al pecado. Número 1, engaña. Si seguimos pecando, mientras decimos que Dios nos ama y nos comprende,
entonces estamos engañándonos. El pensar que no sufriremos las consecuencias. Yo sigo pecando, sigo desobedeciendo a Dios, pero por otro lado digo que Dios me ama. Y entonces creo que no pasa nada. Sí pasa. Las consecuencias vienen si nosotros seguimos pecando, porque el pecado nos engaña, nos hace creer que diciendo que Dios nos ama está todo resuelto, pero estás en serios problemas. Te decepciona, el pecado te decepciona, porque Él siempre te promete, en un principio te trae satisfacciones y vos entraste en el pecado, en esa desobediencia a Dios, y entonces vos seguís adelante porque te crees que no pasa nada. Sin embargo, cuando nos damos cuenta, hermano amado, nos sentimos tremendamente decepcionados. Y decimos, no, porque nos engañamos y seguimos adelante, pero después nos sentimos decepcionados. ¿Y para qué voy a seguir? ¿Y para qué amar a Dios? ¿Y para qué aceptar a Jesús? Estoy decepcionado. Yo no voy más a la iglesia. ¿Para qué? Si mira cómo me va. El pecado te llega a decepcionarte. En algún momento de tu vida desobedeciste a Dios y seguís insistiendo en esa postura. Tarde o temprano te vas a decepcionar. El pecado te inhabilita. Quiero decirte que aquellos que insisten en el pecado pierden todas las oportunidades que Dios tiene abierta para usted. Su salud, las oportunidades de trabajo. Dios tiene puertas abiertas para ti, pero estás inhabilitado. Las amistades, las relaciones. De tal manera que nunca vas a llegar a ser lo que Dios planeó para tu vida. Nunca. El pecado te inhabilita. A veces, hermano amado, queremos relacionarnos. A veces decimos, yo me quisiera enamorar, por ejemplo, pero yo estoy en pecado. Y digo, yo me quisiera enamorar. ¿Cómo me encantaría estar enamorado? Pero me doy cuenta que no puedo avanzar en esa área. Estoy como inhabilitado. Porque el pecado te está inhabilitando. Cuando uno se siente en depresión, uno insiste en la desobediencia a Dios constantemente. No me interesa, yo me doy cuenta que estoy parado allí y sigo adelante. Y en un momento, cuando menos lo espero, entro en una depresión. Hoy se escucha mucho el tema del pánico. Gente que de pronto le sobreviene ataques de pánico. No sé qué pasó, depresión. Nunca me olvido, nos llamaron para orar por una mujer que estaba en un agudo estado de depresión. Esa persona estaba muriendo ya.
tremendo ver esa persona en el estado que estaba por causa de la depresión. Oramos por esa persona, pero cuando ella confesó sus pecados, cuando ella pudo dar un giro en cuanto a su vida y reconocer los años de desobediencia, los años de amargura, los años de odio, los años de falta de perdón, los años que tuvo en esas condiciones, en estado, entonces de pronto ella entró en ese estado depresivo y era todo como un círculo vicioso. Más estaba en ese estado depresivo, más insistía en el odio y la falta de perdón y todo lo que acarreó la situación que la llevó al punto que estaba. Se enfatizó. Pero cuando esta mujer, en su lecho casi de muerte, aceptó a Jesús en su corazón, declaró su pecado, Dios la levantó y fue transformada por el poder del Señor. Pero ella entró en esa profunda depresión por causa del pecado. El pecado es demoníaco, porque el diablo hará todo lo que esté a su alcance para que estemos ahí atrapados en ese pecado. Y viene y te dice, tenés razón, es lo que es así, vos lo que estás pensando tenés razón, que sigas con ese enojo tenés razón, que sigas con esa falta de perdón vos tenés razón, lo que te hicieron en la vida que llevaste, tenés razón. El diablo es diablo. El pecado entonces es demoníaco, viene del diablo y hace que argumentes por qué vos seguís así y te sigue atando en sus redes. El pecado es destructivo. Dije, como aunque toma muchas formas o toma muchos caminos, sin embargo, hermano amado, al final te conduce a la destrucción de la persona. Hoy día encontramos mucho de esto, personas desequilibradas. Parece que están bien, pero están desequilibradas. Sean profesionales, sean del extracto social que quieras. No es la pobreza lo que te desequilibra. Lo que desequilibra al hombre es el pecado. Y hay mucha gente, hermano, que está desequilibrada. Mucha. Mucha gente que tiene desequilibrios emocionales. Su estructura emocional está destruida por causa del pecado. Porque el pecado es destructivo. Destruye tu personalidad. Hoy día escuchamos problemas serios en cuanto a la personalidad. Cambio de personalidad y demás. Problemas, decimos, son psiquiátricos, problemas psicológicos. Yo te digo, la causa es el pecado, porque el pecado es destructivo, el pecado destruye la estructura emocional y psíquica del hombre. El pecado, al final, como dice el texto, trae muerte. Tarde o temprano el pecado trae muerte. Hoy día es tremendo como los jóvenes se destruyen a sí mismos por causa del pecado, por la droga, el alcohol y los desenfrenos que existen, por las redes sociales. Tremendo, hermano. Hoy estábamos leyendo un artículo con el pastor,
un especialista decía que deberíamos hacer un oxígeno, limpiar a nuestros jóvenes de los celulares, de los aparatos para comunicar, electrónicos. Y decía, no menos de hasta los 13 años habría que impedir que nuestros hijos tengan todo eso, porque destruyen la mente y la estructura emocional, porque están en tiempos muy vulnerables. Eso es por causa del pecado del hombre, por la vanidad del hombre, por la altivez del hombre, que sabe. Dios dice que eso no tengo que hacer, pero yo lo termino haciendo. Dios me dijo que no vaya a ese árbol, pero yo voy igual y tomo la fruta. La fruta es el fruto prohibido. Lo que Dios me dijo que no haga, yo igual lo hago, porque todos lo hacen. Porque leemos aquella historia tan antigua de Adán y Eva y decimos, qué tremendo, hasta caímos todas las mujeres en la volteada. Disculpe la expresión, pero por causa de Eva, que se le ocurrió hablar con la serpiente. Entró a dialogar con el enemigo, cuando Dios le había dicho, no, eso no. Y el hombre siguió atrás. Cuando Dios le dijo, no, eso no, eso no, eso no. Pero ellos dijeron sí. Dios lo que quiere, no quiere que se nos abran los ojos y veamos. Cuestionaron a Dios y desobedecieron a Dios y quedaron fuera de la cobertura de Dios. Quedaron fuera de la bendición de Dios, de la protección de todo lo que Dios, la sabiduría de Dios. Fuera. Hoy día nosotros le decimos no a Dios. Y el hombre cada vez más está diciendo no a Dios. Lo que tú dices, Dios, no me interesa. Lo que dice Dios no me interesa. Es un cuento, es una fábula, no es la realidad. ¿Qué sabe Dios? ¿Qué va a saber Dios? Es lo que pasa que Dios... ¿Quién me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Pero qué se le ocurre a Dios decirme lo que yo tengo que hacer con mis hijos? ¿Qué se le ocurre a Dios lo que yo tengo que hacer de mi vida? Mi vida es mi vida. Me impresiona cuando Dios ha puesto mandamientos y cobertura para el hombre de autoridad, los padres, los directivos de una escuela, los pastores en la iglesia. Sin embargo, lo terrible, hermano, es observar que el hombre de hoy le dice no a Dios. Los muchachos se enfrentan a los padres y dicen, ¿vos qué me tenés que decir a mí? Y los padres con temor, tengo que tenerle respeto. No es falta de respeto, es disciplina, es orden, es cobertura para los hijos. Sin embargo, el diablo tiene esa posición desde los comienzos hasta el día de hoy. No le lleves el apunte a Dios. Vos podés arreglártela solo, vos también sabés. ¿Quién te puede decir lo que tenés que hacer? Cuando Adán y Eva cometieron el primer pecado, el Señor entonces tuvo misericordia y los cubrió con las pieles. Génesis capítulo 3, verso 23.
Y de esa manera, con la muerte del animal y la cobertura de las pieles, le demostró al hombre que él solo no podía. Cuando mató a los animales para cubrirlo, hubo derramamiento de sangre. Es interesante leer el Levítico. En Levítico, usted sí después lo puede leer, en Levítico capítulo 17, versículo 11. Fue necesario ese derramamiento de sangre para la expiación de nuestros pecados, dice la Escritura. Entonces ahí en el Levítico Dios enseña a los levitas la importancia de la sangre que es la vida al cuerpo, que debía ser derramada por los pecados. La sangre que tiene que ver con la vida. Jesucristo dio su vida, derramó su sangre por nosotros. Los miles de sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, hermanos, fueron innumerables. Porque no alcanzaban, eran necesarios cada vez hacer los sacrificios por el pecado. Pero Cristo vino y ofreció su vida por nosotros. Una sola vez y para siempre. Cristo vino a este mundo para morir. Y mientras Él celebraba la Pascua con sus discípulos, les anunció que su sangre sería derramada para traer la salvación. Hasta el día de hoy, cuando nos reunimos para la cena, hermano, es la señal de la sangre de Cristo, su vida derramada por los pecados y las consecuencias de los pecados. ¿Qué trae para nosotros la sangre de Cristo? Número uno, la redención. Fuimos redimidos, dice lo que leímos, con la preciosa sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. Redimir significa comprar algo de vuelta. Fuimos vendidos por causa del pecado que traíamos de Adán y Eva. Fuimos vendidos, hermano. Vendidos en esclavitud por causa de Adán y Eva. Pero Cristo nos compró por medio de su sangre. Fuimos reconciliados con Dios porque fuimos echados, pero la sangre de Cristo nos reconcilió con Dios. Fuimos justificados en la presencia de Dios, mas Dios muestra su amor, Romanos, para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. La única cosa que nos saca de la ira de Dios es la sangre derramada. Porque Dios tenía ira por el hombre por causa del pecado. La sangre de Cristo, hermano, es extraordinaria. Obró nuestra santificación, dice la Escritura en Hebreos. Cristo sacrifica por su sangre, dice Hebreos. Por medio de su sangre somos santificados. Hebreos capítulo 13, verso 12. ¿Qué significa eso? Somos apartados para Dios. Cuando creímos en Jesucristo como nuestro amado Salvador, somos inmediatamente, dice la Escritura, santificados. Sed santos porque yo soy santo. La sangre de Jesucristo, hermano, nos limpia de todo pecado. Fuimos reconciliados con Dios. Dice Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
¿Qué significa esto? Implica una continua limpieza en la presencia del Señor. La sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado. Eso quiere decir, fíjese que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Y Él es fiel y justo, hermano, para limpiarnos de nuestros pecados. La sangre de Cristo, hermano, es algo tremendo. Este es el principio, lo más básico de la verdad de la sangre de Cristo. El hombre está en problemas por causa del pecado, mas la sangre de Jesús nos limpia y nos libera. No crea, hermano, no crea, hermana, no crea, joven, no creas que el pecado no pasa nada. Trae serias consecuencias. Pero la sangre de Cristo trae beneficios abundantes. Reconciliarnos con Dios, hermano, es lo más extraordinario que pueda sucedernos. Estamos en un mundo muy conflictivo. Estamos en un mundo lleno de mentiras. Estamos en un mundo lleno de falacias. Estamos en un mundo muy calculador. A mí me impresiona, hermano. Me entristece cuando veo a creyentes en esa postura, calculadores. A ver cómo yo puedo sacar algún beneficio. Piénselo un momento, hermano, ¿cuántas veces en su vida usted actúa de esa manera? Y está como jugando con Dios. O no tiene conciencia de la realidad del pecado. Vivimos en un mundo tan inconsciente, hermanos, como tantos periodos en la Biblia nos relata. Una y otra vez el hombre insiste diciendo, al final, yo puedo arreglármela sola sin Dios. ¿Quién me va a decir a mí cómo andar en mi vida? ¿Quién me va a indicar? Si yo sé todo, a mí me va bien. Hermano, tenga cuidado. Trae consecuencias. Y muy serias. Y el diablo, hermano, lo rodea a usted una y otra vez. Y lo va a encontrar a donde usted más le duele. El diablo es su enemigo. No se abrace con el enemigo. Mientras está el partido, no se abrace con el enemigo. Usted tiene que hacer los goles en su vida. Y si usted se abraza con el enemigo, jamás hará los goles. El diablo quiere confundirlo con sus estrategias. ¿Y cuántas veces nosotros caemos una y otra vez
en el engaño del enemigo por no obedecer a Dios. El gran dilema del hombre es que desobedece a Dios. El gran drama del hombre es que desobedece a Dios. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Dónde estás parado? Hay cosas maravillosas que Dios tiene preparado para los santos. Anoche prácticamente estuve casi toda la noche Dios hablando a mi vida. Toda la noche, con su palabra, una y otra y otro texto. Y Dios me traía este texto: decile al justo que le irá bien y comerá de los frutos de su mano. Pero esa palabra me taladró: decile al justo que le irá bien. Y solo la sangre de Jesús te hace justo, porque el juicio de Dios está en marcha, porque el juicio de Dios viene sobre este mundo. Decile al justo que le irá bien y comerá del fruto de sus manos. Eso quiere decir, decile al justo que le va a ir bien en todas las áreas de su vida. Decile al justo que le irá bien. Decile al justo que le irá bien. Solo la sangre de Jesús nos justifica delante de Dios. Solo la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Por su sangre somos redimidos. No tenga en menos la cruz de Cristo, hermano. No tenga en menos la salvación. No la tenga en menos. No ponga otras cosas delante en su vida. Nada ni nadie debe ocupar el lugar de Cristo. Por más que usted ame a sus hijos, por más que usted ame a sus nietos, por más que usted ame a sus bisnietos, a sus tataranietos, por más que usted ame a su esposo, por más que usted ama a su esposa, ninguno de ellos debe ocupar el lugar de Cristo en los corazones. Revise su vida. Hermano, a veces yo misma me he encontrado en situaciones donde tenía que elegir algún gusto para mis hijos o la responsabilidad del ministerio. Nunca, hermano, dejé de lado la responsabilidad del ministerio por mis hijos, ni por mis nietos, ni siquiera por mis bisnietos ahora. Jamás. Por todo el amor que les tengo. Nunca. Y a veces uno no es entendido. A veces eso hace que de pronto tus hijos o tus nietos es como que no tiene prensa. Pero yo sé lo que les estoy entregando. Les estoy entregando la vida. Es difícil porque no tiene prensa, pero decirle al justo que le irá bien. Decirle al justo que le irá bien. Solo la sangre de Jesús, solo la sangre de Jesús puede limpiar tus pecados. Ponte de pie, hermano. Sí, amén, amén.
Decile al justo que le irá bien. Solo la sangre de Cristo. Aleluya, Señor. Sí, Señor. ¿Cómo está tu vida, hermano? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Tienes que restaurar tu vida en la presencia de Dios. ¿Cuáles fueron tus actitudes en estas últimas horas? ¿Cómo fueron tus actitudes en el día de ayer? ¿Cómo fueron tus actitudes en el día de antes de ayer? Y antes de ayer. ¿Cómo fueron tus actitudes, hermano? Decile al justo que le irá bien. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Decile al justo que le irá bien y comerá del fruto de sus manos. Decile al justo que le irá bien. Aleluya. Señor, bendícenos en esta noche. Bendícenos. Oh Dios Santo, límpianos. Límpianos, Señor. Límpianos. Si confieso mi pecado, Él es fiel y justo. Ahí donde está, inclina tu cabeza y confiesa tu pecado en la presencia del Señor. Confiesa al Señor tus pecados. Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Oh, recibo una vez más la limpieza por tu sangre. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Te recibo ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendice a mis hermanos amados ahora. Padre, en el nombre de Jesús, reciba la limpieza en esta noche por tu sangre preciosa. Recibe liberación. Recibe liberación por la sangre de Jesús. Recibe ahora. Recibe. Sé libre de todo pecado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo, vengan a orar por la gente. Este es el día que Jesús preparó para nosotros. Oh Señor, tu sangre vertida obró la libertad para mí. Solo de Jesús la sangre. Aleluya. Solo de Jesús la sangre. Gracias, Jesús, por tu sangre. Dígaselo. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias por tu sangre. Gracias, Jesús. Dígaselo, gracias por tu sangre. Gracias por tu sangre. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Oramos por estas personas que están en el altar. Señor, las bendigo en tu nombre. Las bendigo en tu nombre. Reciban liberación, reciban sanidad por el poder del Espíritu de Dios ahora. Recibe sanidad, recibe sanidad. Sé libre ahora, sé libre ahora, sé libre ahora. En el nombre poderoso de Jesús, sé libre ahora, sé libre ahora.